Un cordial saludo para todos, queridos hermanos. Qué placer una vez más poder saludarles y tener la vida, contar con la oportunidad también de el tiempo para dedicarlo en esta oportunidad al estudio de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos y esperamos que este estudio sea para vuestra bendición. En este momento estará con ustedes compartiendo este estudio vuestro servidor Luis Argueta y tenemos nuevamente a nuestro invitado especial, Pastor Enrique Ramos. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Luis, también por la invitación. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder colaborar con este estudio, ya que nos ayuda a conocer más de la historia de la Santa Palabra de Dios. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, orando a nuestro Dios para pedir su dirección divina. Amoroso Padre y buen Dios que habitas en el alto cielo, venimos delante de ti en esta hora para suplicar tu Espíritu Santo. Vamos a estudiar la lección, pedimos que puedas darnos la capacidad de interpretar adecuadamente, también la capacidad de poder dar comentarios de acuerdo a tu voluntad y que de esa manera este estudio sea para bendición de cada uno de aquellos que lo ha de escuchar. Oramos para que tu Espíritu Santo siempre nos dirija y para que perdones también nuestros pecados. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos orado a nuestro Dios y hemos pedido su dirección, así que estamos seguros de que Él va a guiar nuestra mente para lograr entender adecuadamente esta lección. Hoy tendremos otra lección basada siempre en jueces que lideraron a Israel. El título de esta oportunidad es Jefté, Ibzán, Elón y Abdón. Anteriormente ya hemos estado hablando un poco sobre Jefté. Hoy vamos a continuar esa historia y queremos leer la introducción para tener la base ya de lo que esta lección también ha de tratarse. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De acuerdo con las condiciones en que se funda nuestra mayordomía, tenemos obligaciones, no solo con Dios, sino con los hombres. Todo ser humano está en deuda con el amor infinito del Redentor por los dones de la vida, el alimento, el vestido, el abrigo, el cuerpo, la mente y el alma. Todo ha sido comprado con su sangre. Y por la deuda de gratitud y servicio que nos ha impuesto, Cristo nos ha ligado a nuestros semejantes. Nos ordena: servíos por amor los unos a los otros. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pastor Enrique Ramos, un pequeño comentario sobre el título y la introducción. Muy bien, con respecto al título, hermano Luis, de Jefté hemos estado hablando en la lección anterior. Y de los demás jueces, la Biblia no habla mayor cosa, habla poco, ¿verdad? Habla del tiempo, habla de la tribu a la cual pertenecían y no se conoce mayor historia de estos personajes. Pero sí quedaron registrados, pues como dijo también, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Escribe, siendo inspirado por Dios, que si fuera escrito todo, ¿verdad?, no cupieran el mundo tantos libros. Así que sí está el tiempo que gobernaron y de qué tribu eran. Eso es lo que se conoce de los otros personajes. Y con respecto pues a la introducción, pues nos habla de que todos, ¿verdad?, todos somos administradores o somos mayordomos de Dios. Y en este caso, ¿verdad?, dice que todos, ¿verdad?, todos tenemos una deuda con Dios por el amor infinito, ¿verdad? Todos los dones que Él nos da, por el alimento, el abrigo, ¿verdad?, el cuerpo, la mente, el alma, todo ha sido comprado, ¿verdad?, con su sangre. Así que hemos sido comprados por un precio muy elevado y por tal motivo tenemos que reconocer el precio que se pagó y también estar dispuestos a colaborar en la obra de Dios. Así como aquellos hombres, ¿verdad?, en el pasado, estos hombres como jueces o líderes colaboraron en la obra de Dios, es también nuestra responsabilidad, al comprender del precio que se pagó por nosotros, también de poder colaborar en su obra en nuestra época. Así es. Gracias, pastor, por ese comentario. Vamos a tener el estudio ya de las preguntas. Hay un subtítulo que aparece en esta lección: conflicto entre Jefté y Efraín. Dice la pregunta número 1. ¿Qué pregunta llena de sospechas y amenazas le hicieron los hombres de Efraín a Jefté? Pastor Enrique. Muy bien, vemos nuevamente se repite la historia, como fue en la época de Gedeón, hermano Luis, ¿verdad?, que los de Efraín siempre se molestaban. Y en este caso, los de Efraín se dan cuenta de la victoria de Jefté y pasan, ¿verdad? Pasan porque Efraín quedaba al otro lado del río.
pasan el río Jordán para ir a hacerle una pregunta, como dice aquí, con amenaza y sospechas. Y la pregunta, según el libro de Jueces, capítulo 12, dice: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa, ¿verdad? Contigo. Así que fue una amenaza que le estaban haciendo a Jefté por no invitarlos a la batalla. Bueno, los de Efraín, sabemos nosotros de que eran hombres valerosos, ¿verdad? Hombres de guerra. Desde el juez Ahod, que era un juez zurdo, invitó a los de Efraín a pelear. Y ahí decía unas características de los hombres de Efraín que eran buenos para la guerra. Eran hombres valerosos. Pero en el caso de Gedeón, Gedeón trató de apaciguar, ¿verdad?, la disputa con palabras. En cambio, Jefté, pues, era diferente. Entonces ellos llegan a querer amenazar, ¿verdad?, a Jefté, y le dice: ¿por qué, verdad? ¿Por qué no nos llamaste? Ahora nosotros debemos de pensar, ¿cuánto tiempo, pues, los hijos de Amón estuvieron molestando a los hijos de Israel? Fueron varios años. Había una de las notas de las lecciones anteriores que creo que decía que eran 18 años, ¿verdad? De estar molestando, que querían recuperar las tierras con amenazas. Me imagino que llegaban y peleaban con algún pequeño grupo, ¿verdad? De algunas personas, de una familia. Y eso fue lo que hizo los ancianos, ir a buscar a Jefté para que él fuera a librarlos de los hijos de Amón que estaban molestando ya por varios años. Pero, ¿qué hacían los de Efraín? Que eran los hombres valerosos. Pues aparentemente hasta ese momento no habían hecho nada. Hasta ahora que ya se sentían libres de los hijos de Amón, entonces ahora sí, se hacían los valientes y estaban reclamando a Jefté por no haberlos invitado y lo amenazaban con quemarlo, ¿verdad?, a él y a toda, ¿verdad?, su casa. Así que vemos nosotros que esa fuera la pregunta, ¿verdad? Pregunta llena de sospecha y amenaza que hacían estos hombres a Jefté, a pesar de que eran familia, eran de las mismas tribus. Y algo curioso, que Efraín y Manasés eran hijos de José y eran hermanos, ¿verdad? Y claro, Jacob los adoptó como hijos, pero entre ellos, ¿verdad?, había una mayor relación por ser hijos de José, ¿verdad? Manasés y Efraín. Así es, y es interesante, pastor, porque a Efraín vemos cómo en este caso le encantaba, sí eran valerosos, buenos para pelear, pero les encantaba la gloria, porque cuando en el caso de Gedeón, que hacíamos la comparación, cómo los apaciguó, les preguntó: ¿quién ha hecho más, ustedes o yo? Y cuando ellos escucharon que ellos habían hecho más, entonces se apaciguaron. En este caso fue algo, como usted lo mencionaba, bien diferente, porque el carácter de Gedeón no era igual al carácter de Jefté. Eran dos personajes que ambos eran valerosos, de los dos se dijo eso, forzado y valiente, pero con características muy diferentes. Y estos hombres llegan con esa pregunta: ¿por qué no? Y en este caso vamos a hacer la conclusión. ¿Qué pregunta llena de sospechas y amenazas le hicieron los hombres de Efraín a Jefté? La pregunta era: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra Amón y no nos llamaste? Y la amenaza que llevaba ahí era: quemaremos tu casa contigo. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cómo respondió a las amenazas de los hombres? Aquí encontramos la forma de enfrentar esto de Jefté. Cómo él tomó esta pregunta de los de Efraín, cómo tomó también la amenaza que conllevaba. Y la narración de Jueces capítulo 12 versículo 2 dice: y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Vean ahora cómo responde. Viene Jefté y les hace ver el proceso que habían pasado. Ya el pastor mencionaba que no fue de la noche a la mañana esa guerra, que vinieron y de una sola vez. Fue un proceso de un tiempo bastante prolongado. En ese tiempo, cuando Jefté llamado, en las palabras que él expresa, él mismo fue el que lo llamó, porque él dice: yo lo llamé y no me vinieron a ayudar. O sea que sí habían sido convocados. Acá me pongo a pensar, pastor, que estos hombres de Efraín
En realidad, cuando ya vieron que todo había sido ganado, hasta entonces ellos quisieron formar parte de esa gloria, del reconocimiento, pero pudieron haber ido a apoyar y no lo hicieron, pudieron haber colaborado, pero no estuvieron dispuestos a hacerlo. Todo tipo de personas no le gusta el sacrificio, pero sí le gusta la alabanza. Efraín actualmente estaba comportándose de esa manera en este periodo. Estaba comportándose de una manera incorrecta delante de Dios y delante de las demás tribus. Por eso Jefté responde y le dice, le llamé, no quisieron ir. Y como no quisieron ir, ahora les hace ver lo que le tocó hacer a él. Yo fui a arriesgar mi vida con estas personas a liberarlo y les hizo ver esto. Hubieran ido ustedes o no hubieran ido, o ustedes no fueron, quien nos dio la victoria fue Jehová. O sea, Jefté sí llevó a la mente a Jehová y le dijo, Jehová me los entregó. Y les hace la pregunta para que ellos reflexionen. En este caso, esta pregunta me lleva a pensar que los quiso hacer reflexionar. Si Dios me los entregó, ustedes no me quisieron ayudar, y ahora ¿por qué vienen a pelear conmigo? ¿Por qué vienen a contradecirme? Lo estaba haciendo que ellos pensaran en la acción que ellos estaban tomando. Esa fue la respuesta que Jefté les había dicho a estos hombres. Pastor Enrique, otro comentario. Sí, también vemos de que él dice, ¿verdad? Que él, con su pueblo, ¿verdad? Con los de Galaad. Y también pensando así en forma lógica, pues si los más afectados quizás eran los que estaban de este lado del Jordán, que era la tribu de Rubén. Entonces pienso, ¿verdad? Que también tuvieron que haber colaborado los de Rubén y los de Gad, que estaban a este lado del río. Pero hubo un tiempo, mientras Jefté, ¿verdad?, se presentó ante el rey de Moab como el nuevo líder, hubo tiempo, ¿verdad?, para que los demás pudieran haberse acercado para ayudar. Eso no fue algo, ¿verdad?, así de repente, sino que ya era una batalla que estaba anunciada. Así que ellos voluntariamente se creían valerosos, tenían que haber ido, ¿verdad?, o presentarse para poder colaborar en esa batalla. Así que, pero Jefté, ¿verdad?, aquí vemos de que como un hombre de fe le da toda la gloria, ¿verdad?, y la honra a Dios. Porque él dice, ¿verdad?, bueno, yo fui, ¿verdad?, y Dios es el que me ha dado la victoria. Así que esta conversación, ¿verdad?, que tenían, pues no terminó nada bien. Él aún, a pesar de eso, como que estaba tratando de dar a entender que el que tenía la gloria era Dios. No eran los de Efraín, que siempre les gustaba también llevarse una parte, ¿verdad?, de las victorias que tenía el pueblo de Israel. Así es. Y es que es curioso, pastor, porque Jueces 11:29, que leíamos en el estudio anterior de la lección, Jefté sí hizo recorrido por ciudades. O sea, él sí anduvo. Ahí no menciona todas las ciudades que recorrió, pero sí dice que fue a territorios específicos. Y lógicamente a los más cercanos tuvo que haber ido a solicitar ayuda. Y ellos quizás no fue en persona, pero tuvieron que haber tenido una convocatoria a colaborar. Y se da ahora un problema serio. Concluimos con esta pregunta. ¿Cómo respondió a las amenazas de los hombres? Presentándoles cómo había estado el caso. Lo llamé, no me quisieron ayudar. Y dándole la gloria a Dios. La pregunta número 3. Viene ahora a la conclusión de esa conversación. ¿Qué desafortunada disputa surgió entre las dos partes? ¿Hasta dónde llegaron en ese ambiente de alta tensión? A pesar que eran familiares y miembros de dos tribus de Israel. Pastor Enrique. Muy bien, al ver de que no llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Porque Jefté le da a entender todo lo que se había hecho, que Dios es el que merecía la honra, ¿verdad?, y la gloria, porque él había dado la victoria. Pero a pesar de eso, pues no llegaron a un acuerdo y los de Efraín, me los imagino, ¿verdad?, muy molestos por no participar y tener gloria en esta batalla. Bueno, dice la Biblia, el Jueces capítulo 12, el versículo 4 hasta el 6, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Así que vemos de que las palabras de Jefté, eso como que lo llevó a burlarse de ellos. A decirle, ustedes no son nada. Los de Galaad, ¿quiénes son los de Galaad? Si Galaad pertenecía a Manasés, pero eran como clanes que se hacían, ¿verdad? Y crecían. Porque en el caso de Gedeón, los que fueron con Gedeón eran parte de su clan, de sus 300 soldados, era de su familia más que todo. Y en este caso, ¿verdad?, los de Galaad pertenecían a Manasés, sí,
Pero Efraín se burlaba, le decía, ¿ustedes quiénes son? ¿Verdad? Son lo que sobra, ¿verdad? Lo que sobra de Efraín y Manasés, que ellos dos eran hijos pues, de José. Por eso dice la pregunta, ¿verdad? A pesar de que eran familiares, ¿verdad? Y miembros de dos tribus, eran prácticamente dos hermanos, ¿verdad? Hijos de un padre que en este caso, siendo miembros, ¿verdad? También de Israel, no tenían por qué estar peleando. Y llegaron pues a esta batalla y los de Galaad, ¿verdad? Que pertenecía a Manasés, dice que derrotaron a los de Efraín. Así que ellos tenían a Jefté como líder, tenían también, ¿verdad? El favor de Dios, tenían también, ¿verdad? El valor, tenían también la garantía, ¿verdad? De haber ganado una batalla con Amón. Entonces se sentían fuertes, ¿verdad? Estaban con ese ánimo de poder pelear. Entonces ellos derrotaron a los de Efraín. Ahora dice, ¿hasta dónde llegaron? Bueno, en este caso, como los de Efraín tenían que cruzar el río, los de Manasés, ¿verdad? O los de Galaad, tuvieron que tomar los vados, eran los cruces, ¿verdad? Que habían para poder pasar al otro lado del río. Y analizamos aquí la historia, porque dice, ¿verdad? La Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 12, que a todo aquel que quería pasar, tenían que hacerle la pregunta, ¿eres efrateo? O sea, que era de Efraín, ¿verdad? Y se decían que no, por miedo, ¿verdad? A morir. Había una prueba, y en la prueba que encontramos en la Biblia dice que tendrían que pronunciar una palabra, chibolet, como que a pesar de que eran hermanos, ¿verdad? Del mismo pueblo de Israel, entre ciudades, como eran ciudades grandes, habían palabras que no se pronunciaban igual. En este caso a ellos les costaba pronunciar ese chibolet, ¿verdad? Y entonces era la prueba, y como el que pasaba por ahí no regresaba a contar, para los demás era una sorpresa llegar al lugar y que le digan la misma pregunta, ¿verdad? ¿Eres de Efraín? Y decían, no, di chibolet. Y al no poderlo pronunciar y decir chibolet, pues le tocaba la muerte. Y dice aquí en la cita bíblica de que murieron de Efraín 42,000. Simplemente por ir a reclamar, por ir a pelear honores de no haber sido invitados a esta batalla. Así que vemos que a pesar de ser familiares, hubo una gran matanza, una guerra civil, ¿verdad? Que hubo entre estos dos miembros, ¿verdad? De las tribus de Israel. Y algo también que yo analizaba, ¿qué significa chibolet? Y encontré que significa corriente de agua. Como que era una palabra común, pero que era difícil pronunciarla para los hijos de Efraín. Así es, y pienso, pastor, en la amarga desilusión para Efraín, porque habían menospreciado a este pueblo, lo habían visto insignificante porque ellos eran aparentemente más preparados para la guerra y todo, pero a ese pequeño grupo que habían subestimado, terminó ganándoles esa batalla. Así que concluimos. Qué desafortunada disputa surgió entre las dos partes, pues prácticamente fue una guerra, una batalla. Y hasta dónde llegaron en ese ambiente de alta tensión, pues llegaron a la parte de incluso matarse entre sí. Solo nos ponía el ejemplo de 42,000 de Efraín, cómo eso creció a tal punto de convertirse en una batalla totalmente sangrienta. Pregunta 4. Dice, en total, ¿durante cuántos años juzgó Jefté a Israel? Voy a leer el versículo. Esta pregunta es bien directa. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Bueno, ahí tenemos la respuesta, hermanos. La Biblia no nos narra específicamente cómo murió, lo que sí que es considerable que no murió siendo anciano. Lógicamente, él había comenzado su gobierno, su dirección a una etapa, solo tenía una hija. Eso indica que no era tampoco de una edad avanzada. Y la forma en que murió no nos lo narra la Biblia, pero hay historiadores que demarcan que tuvo que haber muerto en alguna batalla de repente. Esos son datos no totalmente esclarecidos en la palabra de Dios, son datos de historia, pero lo que sí puntualiza la Biblia es durante cuánto tiempo juzgó Jefté a Israel, que fueron 6 años. La pregunta número 5, Pastor Enrique, ¿qué registra la Biblia sobre el juez o líder Ibsam? Bueno, son los jueces, ¿verdad? De los que decíamos al principio en la introducción, de que no se habla mucho. Lo que la Biblia habla de este personaje, dice que era de Belén. Pero sí, a diferencia de Jefté, ¿verdad? Que tenía una sola hija. Y Ibsam dice que tenía 30 hijos
y 30 hijas. Pero lo que resalta la Biblia dice que los casó fuera de su tribu, ¿verdad? Siempre con los mismos israelitas, con otras tribus. Así que eso es lo que me pongo a pensar, que también dice la Biblia que gobernó o juzgó a Israel 7 años y murió y fue enterrado en Belén. Ahora me pongo a pensar, este personaje quizás fue elegido juez ya siendo bastante mayor, ¿verdad? Siendo anciano. Porque estos 7 años me imagino que fueron los últimos de su vida. Porque a pesar de tener, ¿verdad?, ya una cantidad de hijos, 30 hijos y 30 hijas, da a entender que era una persona de avanzada edad. Ahora, ¿por qué fue elegido juez? También son ideas, ¿verdad?, que se me vienen a la mente por tener una buena relación con las demás tribus. ¿Y por qué tenía buenas relaciones? Porque había casado a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos con hijas de miembros de otras tribus y también sus hijas con hijos, ¿verdad? De otras tribus. Así que tenía relación con muchas familias, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y eso a él le ayudaba a tener una influencia y fue elegido, ¿verdad?, juez. Pero siempre he pensado que fueron sus últimos 7 años que fue elegido juez y él murió y fue sepultado, ¿verdad?, en Belén. Así que no dice mayor cosa, ¿verdad?, de este personaje. Simplemente, ¿verdad?, la cantidad de hijos y los años y a dónde fue sepultado. Exacto, no se dan tantos detalles, pero sí detalles que nos llevan a la conclusión. Fue una persona que prácticamente se dedicó a unir en vínculos ya matrimoniales a las tribus. Lógicamente, si estaban unidos en matrimonio, ya era una relación entre tribus, ya era un compañerismo que se iba formando. Así que, ¿qué registra la Biblia sobre el juez o líder de Isam? Número 1, que era de Belén. Número 2, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Número 3, los casó por fuera, que ya especificábamos a qué se refiere eso. Y número 4, que juzgó por un periodo de 7 años. Pregunta número 6. Bajo el subtítulo Elón de Zabulón. Aunque las escrituras no enumeran ningún logro especial del juez Elón, ¿qué información se proporciona? Bueno, igual, de este incluso hay menos detalles que del anterior Pastor Enrique, porque solo hay un detalle que se nos da en relación a este personaje. Dice Jueces capítulo 12, versículo 11 al 12. Después de él, juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Bueno, se nos dan dos detalles. Uno, cuánto tiempo juzgó, y el número 2, a qué tribu pertenecía. Son los dos datos que se nos dan de Elón. Juzgó 10 años y era de la tribu de Zabulón. Son los datos que se nos dan específicamente de este personaje. Si fue un juez, pues tuvo que haber hecho algunas cosas para liderar. El pastor enfocaba al inicio que Juan menciona que si todo fuera escrito, pastor, pues no alcanzarían los libros en el mundo. Fueron quizás los puntos más céntricos para destacar en la historia del pueblo de Israel. Pasaremos a la pregunta entonces número 7 y es la conclusión de esta lección. Abdón, otro juez en Israel. Pastor Enrique, ¿cuántos años gobernó este prolífico juez? Muy bien, lo que la Biblia registra, ¿verdad?, del tiempo del gobierno, dice que son 8 años y murió. Así que 8 años este hombre, pero en la pregunta nos dice prolífico, ¿verdad? Bueno, yo buscaba qué significa y dice que es alguien que se reproduce en abundancia. ¿Cuántos hijos tenía? Dice aquí. Tenía 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Así que también eran personas importantes, ¿verdad?, en Israel, que ocupaban, ¿verdad?, los primeros puestos, y fue elegido también como juez. Porque tener, ¿verdad?, tantos hijos significa que tenía varias esposas. Y según las leyes, ¿verdad?, de esas épocas, tenían que tener, ¿verdad?, el dinero para mantenerlas a todas. No era la voluntad de Dios, porque leíamos unas notas de las lecciones anteriores que fue una mala costumbre que habían adoptado, ¿verdad?, de tener muchas esposas y tenían muchos hijos. En la mayoría de casos servían como una desgracia, ¿verdad?, tener muchas mujeres. Así que en este caso, ¿verdad?, este hombre también, ¿verdad?, tuvo muchos hijos, es lo que se registra de él, pero la pregunta, ¿cuántos años, ¿verdad?, gobernó?
fueron 8 años, ¿verdad? Que él juzgó a Israel como un juez, donde se tendría que enseñar el camino de Dios y practicar la justicia, ¿verdad? Entre los israelitas. Así que esa es lo que nos enseña la cita de Abdón, hermano Luis. Muy bien. Y es curioso, pastor, porque aquí nos da un detalle similar ya a otro juez que mencionamos en estudios de lecciones anteriores. El detalle que se da de este personaje, bueno, ya mencionábamos cuántos hijos tuvo, pero nos dice que cabalgaban sobre 70 asnos. Si recuerda, hubo una parte de una lección que estudiábamos también que Jair tuvo hijos que también cabalgaban, y en esa lección se nos explicaba que el hecho de que cabalgaban era que visitaban ciudades entre las tribus, se encargaban de eso, ver cómo funcionaba una cosa, eran como colaboradores de su padre, que era el juez. Lógicamente nuestra mente puede llevarnos a pensar en lo mismo, que eran personas que, como los especifica, cabalgaban sobre 70 asnos, que también colaboraban en cierto punto con la obra de juzgar a la nación. Pero sí son pocos detalles los que se nos dan de este personaje. 40 hijos, 30 nietos. ¿Y cuántos años gobernó? Pues fueron 8 años. Así que acá, hermanos, hemos llegado con el estudio de esta lección, una lección muy puntual que hace precisamente el cierre de jueces que tuvieron una narración bastante corta en la descripción bíblica, y pasamos a jueces ya en siguientes lecciones que ya se conoce un poco más amplia su historia, desde su nacimiento, cómo fueron avanzando y también el desempeño que tuvieron que hacer. Pero aunque estos personajes no aparezcan obras destacables o tan renombrables como las de los anteriores, no quiere decir también que no tuvieron su trascendencia en su época, en su momento en el que gobernaron, solo que quizá no fue escrito tanto detalle, pero sí tuvieron que realizar obras, fueron varios años. Lógicamente tuvieron que hacer algunas obras dentro del pueblo. Así que, hermanos, aquí llegamos con el estudio de esta lección, esperando que sea para vuestra bendición y que cada comentario nos ayude a ampliar un poco el conocimiento de estos estudios. Por lo demás, vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Señor, agradecemos en esta hora por este estudio de la escuela sabática. Te suplicamos, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder entender y comprender también el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros. Sabemos que cada historia que estudiamos en tu palabra tiene que haber una aplicación también para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderla y sobre todo a ponerlas en práctica. Bendice este programa de este estudio de escuela sabática. También bendice, Señor, a los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros y nos pueda dirigir, Señor, para hacer tu voluntad. Perdona, Señor, también nuestros pecados. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando que sea para vuestro beneficio y vuestra bendición. Se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y también el pastor Enrique Ramos. Que el Señor pueda bendecirlos a todos. Bendiciones.